siguiente tema va a ser abordado por la doctora Aidania Valdés Vázquez y la ponencia lleva el título Biocombustibles líquidos y otros bioproductos a partir de sustratos lignocelulósicos. Buenas tardes, gracias Francisco por la presentación. Este proyecto se enmarca también dentro de lo que es el CEMIE Bio, el Centro Mexicano para la Innovación en Bioenergía. Esta presentación quiero iniciarla con el tema de refinerías, biorefinerías, y hablando del potencial que tiene México para la instalación de nuevas plantas con este enfoque y lo que llevamos de avances en el laboratorio para probar el concepto que nosotros estamos proponiendo para la producción de bioalcoholes en particular. Quise poner esta lámina donde es un diagrama de flujo de lo que es una refinería. Entra el petróleo crudo y podemos obtener todos estos productos, algo que ya conocemos bien, dejando en sus mentes que cuando inició esta industria el petróleo solamente se utilizaba para obtener queroseno para estas lámparas. Conforme fue evolucionando esta industria, pues ahora podemos obtener todos estos productos. De una manera muy similar, ahora las biorefinerías están en su parte naciente, todas ellas nacen por la necesidad de obtener biocombustibles líquidos, en particular etanol, algunas biodiesel, pero en realidad se está dando cuenta que estas biorefinerías, para que sean rentables, pues necesitamos ver qué otros productos necesitamos o podemos obtener de estos materiales, y esto va a depender del sustrato que nosotros estemos utilizando. El diagrama o el esquema que nosotros estamos proponiendo dentro del CEMIE Bio para la obtención de alcoholes carburantes es para la obtención de butanol, no etanol propiamente, y además de este alcohol obtenemos otros productos que son de interés para la industria química como acetona, electricidad y vapor. Este es un esquema que es ciertamente diferente de lo que se propone en la literatura, en donde se aplica un pretratamiento para obtener los azúcares, después se tienen cultivos puros típicamente de levaduras, las cuales fermentan estos azúcares para obtener el etanol y después pasa a una etapa de destilación. Este concepto con cultivos puros ha resultado bastante costoso, puesto que para obtener estas condiciones de esterilidad yo necesito reactores que son bastante costosos y todo el vapor que yo voy a requerir para que la planta funcione en estas condiciones de esterilidad. Nosotros en este esquema estamos proponiendo 3 bioprocesos, todos ellos con consorcios microbianos, una tecnología ciertamente similar a lo que es la digestión anaerobia. Tenemos una primera etapa que funciona como un pretratamiento en donde voy a quitar todos los azúcares y dejar solamente la celulosa, que pasa a un segundo reactor en donde ya se generan los alcoholes, y una etapa de digestión anaerobia solamente con los ácidos. Y lo que estamos viendo ahorita ya con la operación de estos reactores es que en realidad, además de estos productos, podemos obtener muchos más. Ahora, lo que presenté justamente hace un año también en la reunión informativa anual, pues fue el dimensionamiento de este esquema que yo les presento. Primeramente, lo que sería la etapa de molienda, esto debe de ir en todas las refinerías. El corazón de esta refinería, que en este caso son los 3 biodigestores, tenemos ya los dimensionamientos de los equipos, los balances de masa, el consumo energético, tenemos aquí la parte de pretratamiento y producción de hidrógeno, la parte de metano. Estas 2 partes son muy importantes para la cuestión energética de la biorefinería porque nos generan electricidad, ahorita vemos los números. Y la última parte, que es la fermentación solventogénica, donde se genera el butanol. Tenemos la parte de cogeneración, en donde entra el hidrógeno, el metano, la fracción de lignina, que en este esquema ahorita le estamos quemando, pero esto también tiene un gran potencial para obtener muchos bioproductos. Y la parte de la separación, que energéticamente es la más costosa, estamos aquí proponiendo en una primera, la versión 1.0, como dice Guillermo, una extracción líquido-líquido con un solvente y después 3 columnas de destilación. Brevemente, ¿qué es lo que tenemos entonces en este esquema? Pues la alimentación de la materia prima, en este caso son plantas que estamos proponiendo de 1000 toneladas al año. Estamos teniendo en este caso esta producción de butanol, lo que viene representando un rendimiento de 0.1 toneladas de butanol por tonelada de materia seca que entra, y este rendimiento está al 50% del máximo que pudiéramos obtener o que se ha reportado con cultivos puros. Y lo que es muy interesante de esta refinería es la cuestión energética.
Aquí vienen los requerimientos de energía total después de hacer una integración energética, que esto es muy importante. Aquí podemos ver que en esta refinería se requieren o se consumen 17 megawatts, de los cuales 8 es consumo de electricidad para el movimiento de los reactores y una cantidad bastante pequeña si la comparamos con otros esquemas de refinería de vapor. Este vapor solamente se está utilizando en la parte de destilación y ya no estamos utilizando vapor para la esterilización de los reactores, que en otros esquemas es un consumo bastante importante. Ahora, yo les mencionaba que la corriente de hidrógeno, de metano y ahorita de lignina se están utilizando para quemar y generar electricidad. Ustedes pueden ver la cantidad de energía que genera esta refinería, pues una gran parte obviamente es en la forma del butanol propiamente, pero la generación de electricidad, si se fijan, excede la que yo estoy consumiendo. Por lo tanto, esta planta todavía tiene en principio y en la simulación un exceso de electricidad que bien se pudiera utilizar. Esto es importante porque con estos esquemas, que de hecho todavía se sigue trabajando para optimizarlo, podemos ya llegar a un ingenio cañero y decirle que el bagazo que ahorita está quemando y que no nos lo quiere dar, porque para ellos es energía, nosotros podemos convertirlo en un biocombustible y todavía darle energía para que su ingenio siga funcionando. Bueno, aquí lo que quiero resaltar y que ha sido tema de debate en muchos foros es cuánto voy a estar alimentando a mi planta. ¿En verdad tenemos en México la cantidad suficiente? Yo les mencionaba que este esquema, esta simulación lo hicimos para plantas de 1000 toneladas diarias. En realidad en Europa las primeras plantas demostrativas se instalaron con esta capacidad y se dieron cuenta que en realidad manejar este volumen de biomasa pues es bastante complicado. Entonces en realidad ya el tamaño de plantas se está manejando de 500 toneladas a 700. Y bueno, entonces, ¿en México tenemos esto o no? Este es un estudio ya bastante viejo, del 2010, con datos reportados de Zagarpa de 2008, ya tiene 10 años, y en este estudio, bueno, lo que hicimos fue ver cuántos residuos agrícolas hay en el país de los principales cultivos que tenemos: maíz, caña, sorgo, trigo, agave. No se ve nada, pero ahí hay agave. Y bueno, nosotros vimos que considerando solamente 20 cultivos, porque evidentemente hay todavía más, tenemos un potencial de 150 millones de toneladas al año. Esto es un trabajo académico que se hizo y con pues limitaciones, y aquí yo las pongo claramente. ¿Qué limitaciones? Para yo calcular este potencial de biomasa se utiliza un índice de residuo. ¿Qué es esto? Zagarpa tiene bien cuantificado cuál es el rendimiento por grano por hectárea. Eso está perfectamente caracterizado a nivel municipal. Para determinar estos potenciales, yo lo que necesito entonces saber cuánto residuo se genera por grano y automáticamente puedo tener los potenciales. Estos estudios se hicieron con índices de residuo de otros países, que cuando uno los consulta claramente dice, este índice puede variar dependiendo de la variedad, del suelo, del clima, etcétera. Entonces, una inquietud que yo tuve en ese momento es qué tanto pudiera variar para México. Bueno, esa es una limitación y fue importante. Otra, que es lo que nos está ahorita consumiendo el tiempo, es que no tenemos ahorita datos certeros de la disponibilidad de esta biomasa, porque evidentemente va a depender de las prácticas agronómicas de cada sitio, de la variedad, como yo les mencionaba, del clima, del suelo y de otras actividades con las cuales vayamos a tener competencia. Dicho esto, pues es la producción de carne, por ejemplo, ¿no?, que va a utilizar estos materiales como ensilados. Y otra cosa también muy importante son qué características bromatológicas, es decir, cuántos azúcares tienen estos residuos y si en verdad yo puedo asumir que la caracterización o mi composición que yo encuentro en una paja del centro va a ser igual que la del norte. Bueno, realmente responsable de dar esta información es la Secretaría de Energía. Ya desde hace muchos años venía platicando de ese inventario nacional de energías renovables, que no nada más es para biomasa, sino para eólica, solar, etcétera. Esta semana que estuve haciendo la presentación dije, voy a ver si por fin publicaron los resultados. Y bueno, pues sí, si ustedes se meten aquí en esta liga, pueden ver el potencial que hay. Y este es un resultado que ellos muestran para cada uno de los estados y simplemente nos están diciendo un potencial, esto en cuestión energética y solamente para la tecnología de biogás.
Y pues si ustedes me preguntan a mí, en realidad estos resultados no nos sirven mucho así. Si nosotros consultamos, por ejemplo, el potencial que hay en Estados Unidos, en realidad ellos tienen mapas de este estilo, en donde nos dicen en dónde está, qué cantidad y qué características tienen. Colombia ya tiene su atlas desde hace años, esto es una muestra de lo que ellos tienen, y pues en México en realidad pues no tenemos esta información a este grado de detalle. Y bueno, entonces justamente en la línea 1 del CEMI Alcoholes, llamada Características y Disponibilidad Nacional de Materias Primas, lo que estamos haciendo es justamente pues avanzar en este conocimiento de cuánto potencial pudiéramos tener. Además del Instituto de Ingeniería, pues está participando la Universidad Autónoma de Nuevo León con estudios muy recientes de lo que podría ser la logística, y con la Universidad Autónoma de Yucatán para cuestiones ambientales. Bueno, algo que también es muy importante aclarar es que solamente nos estamos enfocando en estos 4 residuos por el antecedente que tenemos en cuanto a su producción. Y como bien mencionaba Germán en su presentación del CEMIE-Bio en gaseosos, en el momento que se hizo la evaluación del proyecto, nos pidieron expresamente que incluyéramos el agave, y pues en realidad no entendíamos por qué, porque ustedes llenan los potenciales y en realidad son mínimos. Bueno, entonces yo los números que quiero que se queden en mente es que el tamaño de estas plantas para que sean rentables es de 500 a 1000 toneladas por día. Esto quiere decir que debemos de tener de 0.2 a 0.3 millones de toneladas al año. Si no tenemos esa cantidad, en realidad no vale la pena estudiarlo en ese punto en particular. Y bueno, entonces, ¿qué datos tenemos? Lo primero que tuvimos que hacer es actualizar los datos que teníamos de ese estudio. Para eso utilizamos la base de datos que nos ofrece el CIACON, es una plataforma que tiene Zagarpa, está disponible para todo el mundo que lo quiera consultar. Y bueno, aquí en el caso de caña de azúcar, bueno, este es el más sencillo, tenemos 54 ingenios y pueden ver el potencial, 0.3 millones de toneladas, aquí estamos hablando de casi 8 millones de toneladas al año y solamente de bagazo. Todo el mundo habla del bagazo y nadie habla de las hojas y puntas. Esto es una fotografía que tomamos en Veracruz y vean la cantidad de biomasa que queda en campo. Se quema, de hecho, entonces está causando un problema ambiental. Y bueno, con las particularidades de esta industria, de que pues tiene maquinaria de todo tipo bastante antigua, y pues el proceso de cosecha que también es bastante contaminante porque todavía lo hacen con quema, ¿no? Bueno, entonces aquí lo interesante es, bueno, ¿para cuánto me alcanza? En cuanto a caña de azúcar, estamos hablando de 8 plantas en Veracruz, 4 en Jalisco, 1 en Colima, 2 en Chiapas, 1 en Morelos, y en total, bueno, 3 en San Luis. En total estamos hablando de que es posible, tenemos el potencial técnico para 26 plantas. Y otra cosa que estamos ya empezando a adentrarnos es la distancia que va a haber de los sitios donde se está generando la materia prima al posible sitio de donde esté esa biorefinería. Bueno, aquí ya algunos datos preliminares, la distancia que pueden tener estas plantas, estamos hablando de 5 a 50 kilómetros, lo cual es bastante bien. Los indicadores económicos todavía estamos viendo cuál sería el costo de transporte, pero al menos en estos indicadores vamos bien, y los tiempos de transporte estamos hablando de 4 a 20 minutos. En el caso de maíz, bueno, aquí obviamente maíz está ampliamente distribuido en el país, el potencial es enorme, 33 millones de toneladas. Ojo, esto no está considerado todavía los usos actuales y la competencia que va a haber por esta biomasa, eso lo tenemos que descontar todavía. Y bueno, de olote 6 millones de toneladas. 17% se concentra en el estado de Sinaloa, y aquí, bueno, algunas fotografías de los estudios que estamos haciendo en campo, donde además de los datos técnicos, pues estamos tomando también datos ambientales y sociales, ¿no? Y bueno, ¿cuántas refinerías pudiéramos tener? 25 plantas, principalmente, como decíamos, en Sinaloa. Trigo, estamos hablando de 7 plantas. Y aquí algunos casos interesantes. Algunas plantas definitivamente no van a ser viables porque del sitio de donde estamos generando la biomasa a donde proponemos que sea el punto de la biorefinería, pues la distancia es bastante grande, ¿no? Y aquí agave, 0.5 millones de toneladas, considerando a nivel nacional. Evidentemente no podemos cuantificar todo.
y solamente nos alcanza para una planta. Aquí de hecho estamos viendo cuál podría ser la mejor localización de esta planta, porque tenemos 4 situaciones en donde va a depender dónde la localicemos, la cantidad que se va a poder suministrar, pero esto también va a depender de la distancia, ¿no? Y bueno, entonces con esto concluyo la presentación y mejor dejo espacio para preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Felicidades. ¿Alguna pregunta del auditorio? Judith, una pregunta por ahí. Gracias, es muy interesante la verdad de eso de las biorefinerías. Aquí varias de las cosas que fuiste diciendo eran varias preguntas que me iban surgiendo, pero al final caigo siempre en una. Cuando tú llegas con los agricultores al principio te dicen que sí, pero después no están dispuestos, y menos cuando ven el valor. Ahí entra, además de la disponibilidad que hablabas y los factores que dependen, porque no es lo mismo tener maíz en el sur que maíz en el centro que maíz en el norte, pero ¿qué tanto crees que en realidad vas a tener el producto de los ingenios? Esa es una. Y la otra, siempre se habló de la dificultad, sobre todo con el CFE, de que las plantas tenían que consumir cierta cantidad de energía eléctrica que ellos proveyeran. Si tú me dices, yo genero tanta electricidad, más electricidad de la que me estoy consumiendo, ¿qué vas a hacer con esa electricidad? Porque o han cambiado las políticas de CFE, no lo sé, pero el chiste es, esos son limitantes a la instalación de una biorefinería, además de que igual los agricultores estarán dispuestos a que te lo lleves 100 metros, por decir algo, ¿no? 100 metros y después, ¿cómo les vas a pagar lo que tú les estás quitando? Porque al final es un residuo que ellos utilizaban, como tú dices, para varias cosas. Sí, son varias cosas y en realidad ya no alcancé a poner un mapa, estamos haciendo estudios en campo para estos 4 residuos en diferentes zonas del país, para también empaparnos de qué es lo que puede estar pasando con los productores y qué idea pueden tener de esta cuestión. Para empezar, cuando uno les dice que les podemos comprar los residuos, ellos dicen sí, ¿cuándo? ¿No? Entonces, muchos de ellos sí están dispuestos a venderlos y también estamos viendo cuáles son las prácticas agronómicas que ellos practican para ver qué tanto les pudiéramos afectar, porque evidentemente sí hemos visto que en ciertas zonas, por ejemplo en Sinaloa, dejan una cantidad de residuo importante como fertilizante, pero aún así no es todo, entonces una parte está disponible. Otras partes, a mí me llamó mucho la atención Mexicali, por ejemplo, ellos no pueden dejar nada del residuo en campo porque cuando regresen a cosechar ese residuo sigue ahí. Por las condiciones climáticas no hay degradación o no hay incorporación del residuo al campo. Entonces ellos sí estarían, por ejemplo, disponibles para vender ese residuo. En Mexicali es una situación particular, de hecho ya hay una empresa que está Azucarne, que es el principal consumidor de estos rastrojos, tiene 100,000 cabezas. Entonces, digamos, ese sería el principal competidor de la biomasa. Entonces, depende mucho del sitio, porque también es idiosincrasia. Yo he visto que en el centro del país los productores son más pequeños y no están tan industrializados como en el norte. Entonces yo veo mayor potencial en el norte, donde ellos están perfectamente bien organizados y de hecho los productores son grandes productores. Estamos hablando que allá el tamaño de parcela mínimo son de 10 hectáreas hacia arriba. Cuando nos movemos al centro, eso cambia completamente. Entonces, esos datos también los tenemos que tener en cuenta. Ahora, la cuestión de la electricidad, pues las nuevas regulaciones, pues esta electricidad bien se pudiera vender a la red, si hay excedente, ¿no? Entonces, este es un modelo bastante optimista, entonces en realidad lo seguimos ajustando con los datos experimentales que tenemos en el laboratorio. Muchísimas gracias.